Feliz sábado, queridos amigos, queridos hermanos, qué alegría saludarlos para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando un tema maravilloso. Nos encontramos en la carta a Timoteo escrita por Pablo y hoy, el día de hoy, estamos trabajando las características que debe tener un obispo o todo aquel que pretenda liderar, dirigir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el texto número 1, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice de la siguiente manera: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué es el obispado? Cualquier dirigente de la iglesia, sea anciano o sea pastor, con ordenación, con la imposición de las manos. Para el tiempo de Pablo, a esto se le consideraba un obispo. Entonces, había unas características que el Señor necesitaba para que esta persona sea un ejemplo y sea una bendición para la iglesia del Señor. Por otra parte, la Escritura dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. La primera característica que Pablo menciona en el texto bíblico es que el obispo tiene que ser irreprensible, es decir, tener una conducta intachable, tener un testimonio fiel, digno, pulcro, santo. Para eso debía de empezar por el hogar. Lo segundo que Pablo recomienda es marido de una sola mujer. La Biblia aquí está condenando la poligamia, el casarse con más de una persona. En el tiempo de Pablo eso era normal para la cultura, para el pensamiento griego. Y pues Pablo recomienda que Timoteo, por ejemplo, como representante de Cristo, debía indicar y cuidar a la iglesia de estos hábitos o de estas prácticas. Por otra parte, hay iglesias que en la actualidad han prohibido a sus obispos casarse, se han ido al otro extremo y se han dejado manipular por Satanás, porque el matrimonio es señalado por Dios y es una de las instituciones sagradas por Dios desde el Génesis. Entonces, el obispo, el sacerdote, el ministro, el pastor, debe de ser esposo de una mujer. No debe ser un mujeriego, no debe tampoco ser un adúltero, por otra parte tampoco debe andar en concubinato, sino que tiene que ser esposo de una mujer. Pero no solamente eso, también debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser decoroso, debe ser hospedador y apto para enseñar. Tener capacidad para enseñar significa tener conocimiento, tener sabiduría, luego la pedagogía o pudiéramos decir también el ser didáctico a la hora de enseñar. Un obispo, un siervo del Señor, debía tener estas características y debe tener estas características en el presente para convertirse en un fiel siervo de Cristo Jesús. Por otra parte, el texto bíblico dice que no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Un obispo dado al vino no puede, ni siquiera puede ser tener ningún cargo en la iglesia, porque el alcohol desde el Antiguo Testamento, según el libro de Proverbios, es prohibido para todos aquellos que quieren ser sobrios. Y el vino en la actualidad tiene alcohol. Hay zumo de uva, eso es diferente. Usted puede ver todo el zumo de uva que quiera, sin alcohol. Pero con alcohol no, porque el alcohol debilita la mente, el cerebro y afecta el sistema nervioso central y no permite que la persona sea sobrio, sea coherente. El obispo no debía ser dado al vino y por otra parte no debería ser ni avaro, ni mucho menos codicioso de ganancias deshonestas. Ganar está bien, no hay ningún problema con ganar dinero. El problema es que cuando este dinero, al ser ganado, es ganado de manera deshonesta, a través de estafas, a través de mentiras, a través de negocios engañosos. Eso es muy peligroso. El obispo debía cuidar su corazón de las ganancias deshonestas para poder estar en honestidad también para con Dios y para con el pueblo. Por otra parte, viene la recomendación más importante del obispo: que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El que no sabe liderar su hogar no está apto para liderar la iglesia. Tenemos que ser luces en la casa para poder ser luces allá afuera. La primera iglesia de un siervo del Señor, si usted es anciano de iglesia o si usted es un hermano laico común de la iglesia, en algún momento usted puede ocupar un cargo de posición. Entonces, lo primero que nosotros, los siervos de Dios, debemos de cuidar
es nuestra familia, esposa e hijos. El que gobierna bien su casa recién está dando testimonio de que está apto para liderar la casa del Señor. Entonces aquí vemos la importancia de que el obispo debe de tener estas características. Y ahí Pablo lo dice en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidaría de la iglesia de Dios? Hoy vivimos en una época donde se enseña el evangelio afuera y adentro se carece de salvación. Donde se predica para las masas, pero las personas más importantes que necesitan muchas veces la presencia pastoral del obispo, del sacerdote, del anciano, están descuidados. Son los hijos, las esposas. Entonces, el ministro de Cristo debe de cuidar primeramente su hogar. Número 1, la familia. Número 2, la iglesia. El que no puede cuidar bien su familia, jamás podrá cuidar bien la iglesia del Señor. Continuamos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El testimonio no solamente es dentro de casa, también es fuera de la casa. Entonces, el testimonio del siervo del Señor debe de ser cuidado dentro de casa y fuera de casa. Tener testimonio de los de afuera. Cuando Pablo escribe los de afuera, también se refiere sobre los incrédulos, sobre aquellos que no son creyentes. Un buen testimonio. Entonces, con estas características hasta allí, entendemos que todo aquel que aspira a ser un obispo, buena cosa desea. Pero antes de aspirar a un cargo de posición administrativa en la iglesia, debe de preocuparse por su casa y por su vida, número 1. Y número 2, ser un gran ejemplo. En resumen, hablemos un poco de los diáconos. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser hombres honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpieza o con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Entonces, abro un paréntesis. Los diáconos no fueron llamados desde la perspectiva bíblica solo para el recojo de las ofrendas y para abrir la iglesia. Se ha desperdiciado el ministerio de los ancianos. Los ancianos, según el libro de Hechos, capítulo 7, fueron llamados para visitar a los enfermos, para sanar enfermos, para ungirlos, para cuidar de ellos, para visitarlos, para hacer obra misionera, para hacer obra evangelística. El anciano es el equivalente, bíblicamente hablando, a un anciano de iglesia ordenado. Hablo del anciano ordenado y del diácono ordenado. En ausencia de un anciano y en ausencia de un pastor, un diácono ordenado puede ejecutar inclusive ritos que hace solamente un anciano de iglesia, como cena del Señor, entre otros. Tranquilamente lo puede hacer, obviamente con la autorización de la iglesia, de su junta. Sin embargo, queridos hermanos, los ancianos y los diáconos van mucho más allá que solo abrir la iglesia y que solo recoger ofrendas. El diácono debía ser un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de orden, un ejemplo de no descuidarse de las cosas del Señor por la plata, por el dinero, por la ganancia deshonesta. Eso también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Y de qué está hablando Pablo aquí? De la ordenación. ¿Qué significa someter a prueba a un diácono? Pues es el mismo proceso que se somete a prueba a un pastor, es el mismo proceso que se somete a prueba un anciano de iglesia, es el mismo proceso que se somete a prueba un diácono. ¿Cómo se somete el pastor a un proceso de prueba? No solamente es terminar la facultad. Cuando el joven termina su facultad de teología, automáticamente es llamado por un campo misionero, cuyo campo misionero le da una porción de tiempo para que destaque, para que demuestre que realmente ha sido llamado por el Señor, que va desde 5 años a veces hasta los 10 años. En ese periodo, el objetivo de ese aspirante al ministerio pastoral, aunque la iglesia le llame pastor, todavía no es pastor, es un aspirante al ministerio. Entonces, ese aspirante al ministerio necesita demostrar que fue llamado por el Señor con su vida, con sus hechos, con sus resultados, y después la iglesia lo ordena. Le hace la imposición de las manos. Entonces ahora se torna en un pastor de la iglesia del Señor. Por otra parte, el proceso del ancianato es lo mismo y el proceso del diaconado es lo mismo. Entonces la Biblia es linda y es clara. Por otra parte dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
Por otra parte, cuando él habla aquí de las mujeres, está hablando exactamente de las esposas de estos líderes. Las esposas deben de ser fieles, leales, cuidarse del chisme, cuidarse de hablar lo que no tienen que hablar, ser prudentes con su lengua. Pero deberían, sobre todas las cosas, dice él, ser honestas y no calumniadoras. La mujer debe de cuidar su lengua para que sea una ministra también del Señor. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Igual, el mismo requisito para los ancianos, para los obispos, es para los diáconos. Finalmente, queridos hermanos, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Finalmente, Pablo concluye exaltando a Cristo, el pastor de los pastores, el líder de los líderes, el jefe de los jefes y la cabeza de esta iglesia. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es de los hombres, no es de los ancianos, no es de los diáconos, no es de los presidentes, no es de los tesoreros, no es de los secretarios de la conferencia general. La iglesia es de Dios. Y el Señor, yo creo que colocó a estos hombres para liderar la iglesia del Señor. Y siempre y cuando muestren un testimonio conforme a la palabra del Señor, es deber de la iglesia respetar, querer, amar a sus líderes, porque ese es el plan de Dios para su vida. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, desde Cristo se encarnó, justificado en espíritu, ¿verdad? Y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Y ahí Pablo, en esas cortas palabras o ese corto versículo, presenta todo el ministerio de la encarnación y de la salvación en Cristo Jesús, que da para hacer miles de sermones, muchos sermones. En primer lugar, presenta a un Cristo encarnado, presenta a un Cristo justificado en el Espíritu y resucitado también por ese mismo Espíritu que lo llamó de la tumba el propio Hijo de Dios. Visto de los ángeles observaron todo el proceso de la redención desde que Cristo se encarnó hasta su muerte y su resurrección, ¿verdad? Creído en el mundo, predicado a los gentiles y recibido porque resucitó en el reino de los cielos. Que ese Cristo resucitado nos obsequie un sábado feliz y podamos tener en cuenta estos requisitos para servir de manera correcta, elegante y preciosa a la iglesia de Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Oramos creyendo que nos capacitarás a todos aquellos que llamas al ministerio del Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos que están escuchando esta reflexión, este comentario, para que en el nombre de Jesús puedan ser hombres, mujeres, jóvenes que gobiernen bien sus casas, para que luego puedan gobernar la iglesia del Señor. Úsanos a todos, oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Comparte esperanza para que más personas conozcan de Cristo Jesús y nuestra iglesia siga creciendo. Un grande abrazo.